Buenas tardes. El día de hoy nos toca ver lo que es la operacionalización y conceptualización de las variables en sí. Pero me gustaría hacer una revisión general de todos los temas que hemos abordado. Al inicio se les orientó de que debían de tener una idea de investigación y conforme a eso ustedes plantearon su proyecto de investigación que tenían que valorar los recursos con que contaban, si era viable, si tenían recursos no tanto económicos, sino acceso a la información que puedan investigar y desarrollar su proyecto de una mejor forma. Porque si no van a tener acceso para convocarse con las personas que están incluidas en su proyecto de investigación, difícilmente esto se va a poder desarrollar. Entonces, tenían que haber definido claramente su tema de investigación bien clarito, qué es lo que querían averiguar. Entonces, lo planteo esto porque hay gente de que dice que no le entendieron cómo se iba a hacer. Por eso se les orientó que formaran equipos para que en los equipos ustedes abordaran los temas que podían tener y de qué manera los podían desarrollar. La verdad es que algunos, como se los dije en otros encuentros, iban a caballito y no es así la situación. Tienen que poner de su parte para poder desarrollar los proyectos. No dejen que solamente una persona dé su opinión, no dejen que solo una persona esté decidiendo qué pueden escribir y qué no. Deben de dar sus aportes y si hay una persona que está haciendo la función del líder, debe de estar anuente a los planteamientos que hacen sus compañeros de clase, porque no se puede prevalecer la opinión de una sola persona, porque entonces caeríamos en dictadura. El tema de la clase bien nos dice que es la segunda unidad, la investigación como proceso, la operacionalización de variables, importancia de la operacionalización de las variables de investigación, variables, indicadores e instrumentos en la operacionalización de variables. Tenemos que en las actividades que van a realizar la videoconferencia, que la realizaremos el día de hoy en el horario que acordamos, luego la videolectura que se les pone a ustedes después de la videoconferencia, hay un glosario principal acumulativo al segundo parcial que ustedes deben de estar dando sus aportes para que puedan ir acumulando esos puntos para el segundo parcial. Un cuestionario que es acumulativo al segundo parcial de 3 puntos, una tarea acumulativa al segundo parcial de 2 puntos, la conceptualización y operacionalización de las variables. Como les decía, ya ustedes definieron su tema de investigación y a partir de ahí se les ha ido orientando que redactaran sus antecedentes, su justificación, sus objetivos generales y específicos, que antes de iniciar todo eso debían de haber hecho una lectura previa de otros estudios para tener una idea clara de qué es lo que querían investigar y no meterse de lleno a hacer un proceso investigativo sin tener un conocimiento previo de su tema de investigación. No se puede estar haciendo las cosas porque yo quise, porque yo quiero o tal cosa. Una tarea acumulativa de 2 puntos, que es la conceptualización y operacionalización de la variable. Los objetivos: reconocer la importancia de la operacionalización de las variables en la investigación, realizar la operacionalización de las variables de investigación. El último trabajo que ustedes entregaron, quedaron hasta definición de variables. No hemos hecho la conceptualización de la variable, que es lo que viene ahorita que les toca hacer. Entonces, partiendo de esa información, vamos a ir desarrollando el resto del contenido de la clase. Les estoy orientando desde ahorita, que como lo hice al inicio, que recabaran toda la información para construir su marco teórico.
Ya elaboramos la hipótesis de investigación y eso ya ustedes lo tienen claro de cómo quedó. Yo ya les mandé la retroalimentación en el último documento que me mandaron en el aula virtual a través del examen. Como en el examen la pregunta de ensayo no me permite subir el documento, se los mandé en la revisión de la tarea de la semana 4, que es con eso que también evalué el contenido de lo que habían desarrollado. En la semana 5 les dejé los documentos para la muestra, de qué manera la iban a sacar, de qué tipo de muestra estábamos hablando y la fórmula que se puede aplicar para sacar su muestra. En la universidad tenemos un protocolo de investigación que ya está establecido y este está en el reglamento, si no me equivoco, en el artículo 89, donde yo les orienté desde el inicio el proceso de que íbamos a ir llevando en cada una. Una cosa es el protocolo de investigación y otra cosa es el informe final que me tienen que entregar cuando finalicemos todo el proceso. Hasta el momento del protocolo lo que hemos desarrollado es antecedente, justificación, formulación del problema, objetivo general y específico. Luego seguimos con la hipótesis, la operacionalización de las variables que viene ahorita. Hasta después vamos a ir pidiendo el marco teórico. Posterior a todo esto, vamos a elaborar el diseño metodológico, donde ustedes tienen que tener tipo y área de investigación. Si leen todos los documentos que les estoy dejando de qué tipo y área de investigación pueden desarrollarse, para la redacción de eso es más fácil. Definición del universo, ya lo sacaron con la muestra. Selección de la muestra, igual, ya lo sacaron con los documentos del muestreo. El tipo de muestreo que existe también ya tienen base para hablar de qué tipo de muestreo van a aplicar. Técnicas e instrumentos de investigación, plan de tabulación, procesamiento y análisis de la información. Esto viene posterior, no es ahorita. Fuente, cronograma de actividades y anexo. Esto lo vamos elaborando paso a paso. La fuente, cuando ustedes elaboren el marco teórico, tienen que usar las normas APA para hacer el referenciado de su fuente. Entonces, si ustedes usan las normas APA para hacer el referenciado en el marco teórico, la fuente o lo que también se conoce como bibliografía, lo van a insertar de una forma más fácil. Cronograma de actividades, anexo. Ya les expliqué que la extensión debe ser entre 70 y 90 páginas, incluyendo anexo, hoja impresa, una cara, en letra tipo Arial, tamaño 12 a 1.5 de interlineado y márgenes de 3 centímetros. Por cuestiones de estética, no le incluyo ahorita lo que es la introducción, lo que es la portada, lo que es el índice, ya que esto se elabora hasta que finalizamos todo el proceso investigativo. Ahí les dejo que es lo último que vamos a elaborar, la introducción. Ok. Respondan ustedes, ¿cómo se debe hacer la formulación del problema? A ver si reflexionan un poco y dan la respuesta antes que les caiga la respuesta que les tengo aquí. Ya saben que en el planteamiento del problema o la formulación del problema se debe especificar qué se va a investigar, dónde se va a investigar y cuándo se va a investigar. Tienen que ver que todas esas cosas estén en su redacción. Revisen, recontrarrevisen todo el documento. Yo ya hice como 3, 4 revisiones a los documentos y siempre me encuentro que falta algo. Los antecedentes
¿Corresponden al marco teórico? ¿Sí o no? No corresponden al marco teórico. Los antecedentes no son parte del marco teórico. Ustedes van a leer toda la información que puede existir con algún estudio parecido al de ustedes, pero no son parte de sus antecedentes. Sus antecedentes son los propios del problema de investigación que están desarrollando. El objetivo general, ¿qué es lo que deben de reflejar? Debe de reflejar el conocimiento al que se quiere llegar, a qué es lo que quieren investigar, partiendo de la pregunta que ustedes hagan en el planteamiento o formulación del problema. ¿De qué se tienen que estar seguros con el cumplimiento de los objetivos específicos? Que dependiendo del cumplimiento de los objetivos específicos se llega a cumplir el objetivo general. La hipótesis, ¿cómo se debe redactar? Es una respuesta clara a la pregunta planteada en el problema de investigación. Es decir, en el planteamiento y o formulación del problema de investigación hay una pregunta. Esa hipótesis tiene que dar respuesta a esa pregunta. Puede elaborarse con el fin de ser aceptada o rechazada estadísticamente. Eso va a depender de los resultados que le arroje su instrumento cuando les toque aplicarlo. La hipótesis es una suposición que trata de dar respuesta al problema de investigación. El papel esencial de la hipótesis es su carácter orientador, ya que nos indica hacia dónde dirigir los mayores esfuerzos de investigación en nuestro trabajo. Para la redacción de hipótesis se debe de hacer de forma afirmativa, categórica, garantizándose no utilizar términos ambiguos o que tengan varios significados. La hipótesis es la guía de una investigación con un enfoque cuantitativo. Da un orden lógico al estudio. Hace la función descriptiva y explicativa. Prueba teorías. Sugerir teorías. ¿De qué manera se debe de redactar el marco teórico? Para esto se lo estoy introduciendo para que ustedes vayan teniendo ya una idea de cómo lo deben de desarrollar, y no quiero a nadie que me esté diciendo cómo lo elabora, profesora, qué tal cosa, profesora. Fíjense bien lo que les estoy explicando. Antes de hacer cualquier otra cosa, miren los videos, miren los documentos para que estén claros y aprendan a hacer una lectura comprensiva. Al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Es decir, que las variables pueden salir bien de su hipótesis o bien de su objetivo general. Entonces, cuando ustedes ya tienen definida su hipótesis, ¿qué es lo que procede después? A dar la conceptualización de ella. ¿Qué quiere decir conceptualización? Conceptualización quiere decir dar el concepto que tiene esa palabra. Porque esa misma palabra en otro estudio puede aparecer con otro referente en otra situación. Las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que ya se pueden obtener datos de la realidad. Si yo hablo del deslizamiento de la moneda en Nicaragua durante el periodo del 2018 a 2020, allí vamos a poder ver qué tan cierto hay este deslizamiento. Se pueden ir haciendo análisis, cuando decimos inferida, analizar qué cosas están pasando con esa variable. El marco teórico debe ser concreto, preciso y referirse específicamente al problema en cuestión, partiendo de lo general a lo particular. Cuando decimos de lo general, hay estudios a nivel mundial que se pueden relacionar con nuestro estudio de investigación,
Pero lo que tenemos que hacer nosotros es leer primero, analizar lo que dice. Si en ese estudio hay una frase que se adecua a nuestro estudio, lo copiamos, lo pegamos y lo referenciamos con las normas APA. Luego que hacemos eso, como ya leímos todo el estudio, con nuestras palabras redactamos. No es solo copiar y pegar. Se pueden insertar citas de resumen, textuales, que esto le van a dar cientificidad a su trabajo de investigación. Oigan bien, el marco teórico no es un glosario de conceptos, sino que en base a la teoría se dan los criterios personales. Van a redactar, oigan bien, van a redactar, no copiar y pegar. Y se compara con la importancia de esos conceptos para nuestro problema específico de investigación. ¿Qué es el universo de la muestra? A ver, piensen un poquito, analicen. Son toditas las personas que habitan en un barrio. Son toditas las personas que viven en Nicaragua o en un departamento. Son todas las personas que habitan a nivel mundial si se atreven a hacer un estudio a nivel mundial. Organizaciones, instituciones, etcétera. Y se van a establecer en función del problema, es decir, a los objetivos, hipótesis y variables. La muestra de la investigación, ¿qué cosa es? La muestra de la investigación es una parte de esa población. Es decir, un subconjunto de la población o universo. Identifica el universo y muestra de su investigación. Para hacer un muestreo consiste en un método, un procedimiento tal que al escoger un grupo pequeño de una población. Al tipificar el muestreo de su investigación pueden ser probabilísticos, pueden ser aleatorios simples, sistemáticos, estratificados y por conglomerado, o bien pueden ser no probabilísticos, por conveniencia y por cuota. Recuerdan que ahí se decía el tipo de muestreo en el protocolo, a eso se refiere. ¿Qué tipo de muestreo van a aplicar? Si van a aplicar un muestreo probabilístico, tienen que aplicar fórmulas. Igual si lo van a hacer no probabilístico. En el documento que les dejé ahí sale detallado cuáles son los tipos de muestreo. Léanlo. ¿Para qué sirve conocer el porcentaje de la muestra con relación al universo? Se puede tener un grado de probabilidad de que ese grupo pequeño posee las características del universo o de la población que se va a estudiar. ¿Qué son las variables? ¿Qué son las variables? Hay una alumna que vive preguntando las variables. La variable es todo aquello que se puede medir, que puede ser cuantificable. Y es la característica cuya magnitud puede variar en individuo, grupo o objeto. Es todo aquello que se va a medir y controlar en una investigación. Las variables independientes son aquellas que condicionan, pueden ser manipuladas por los investigadores. Se establece en la hipótesis como la causa o el factor que determina cambio en el fenómeno estudiado. Su presencia depende del investigador y puede modificar las características de las variables dependientes. Una variable independiente puede ser el abuso de poder. Entonces, no solamente a nivel de las instituciones existe abuso de poder, existe también abuso de poder dentro de los grupos pequeños de trabajo. Ojo. La variable dependiente es la conducta, fenómeno que requiere de explicación, depende de los cambios que se llevan a cabo en la variable independiente.
es una característica inherente al sistema biológico en estudio. Su existencia depende del organismo y no del investigador, dándole seguimiento al ejemplo. Tienen una fórmula. Cada una de las letras que está allí tiene su definición y abajo ustedes tienen la fórmula como se aplica. Tienen N igual, la muestra que tiene N igual, N que significa universo, por P por Q. ¿Qué significa P y Q? Son los parámetros de probabilidad de acierto y de desacierto. Luego sobre, entre paréntesis, N menos 1, N que es mayúscula, que es el universo, cerramos paréntesis, por T. ¿Qué significa T? Es la constante que involucra error. ¿Y a qué equivale D? Aquí abajo tienen la definición. D es igual a B al cuadrado sobre 4. ¿Qué significa B? B significa error de investigación que oscila entre 0.01 y 0.10. Más P por Q. Los valores ahí ya los tienen. Ustedes van a escribir los valores de forma que ustedes puedan identificar. Bien, puede ser 0.5 y Q que vale 0.5. Son los dos valores. En el caso de B, que es el margen de error, puede ser 0.01 y 0.10. En la clase voy a solicitarle a uno de ustedes que desarrolle un trabajo de esto que hicieron en su documento. La muestra, como decíamos, es un subgrupo de la población, puede ser probabilística o no probabilística. Depende del enfoque y alcance de la investigación, el tipo de muestreo que deseamos desarrollar. Una muestra probabilística necesita dos elementos: determinar el tamaño adecuado de la muestra y seleccionar los elementos muestrales en forma aleatoria. Dos elementos, oigan bien. Las muestras probabilísticas son simples, estratificadas, sistemáticas y por racimo. Las muestras no probabilísticas pueden llamarse también muestras dirigidas para la elección de casos. Depende del criterio del investigador. Tienen aquí cuando se aplican las muestras probabilísticas y cuando se aplican las muestras no probabilísticas, dirigidas o cualitativas. En el caso de las probabilísticas, en estudios descriptivos, diseño de investigación, encuestas, censos, writing, estudios para toma de decisiones. En estudios correlacionales y explicativos del enfoque cuantitativo. Esto se los dejé hace 2 encuentros, estas definiciones. Las conclusiones se generalizan a la población y se conoce el error estándar de muestras estimadas. En el caso de las no probabilísticas, se estudian estudios preparatorios, estudios de casos, en experimentos, en estudios cualitativos de investigación motivacional, sondeo de opinión y mercadeo. Las conclusiones difícilmente pueden generalizarse a la población. Si esto se hace, debe ser con mucha cautela. Muchas veces el interés que no es la generalización, sino la profundidad. Operacionalización de las variables. ¿Para qué nos va a servir? Después que identificamos las variables, porque las definimos, vamos a hacer la conceptualización, es decir, dar el significado, y ahora vamos a caer a la operacionalización de las variables. ¿Para qué nos va a servir esto? Esta operacionalización nos va a servir para la elaboración posterior de los instrumentos de investigación. Repetimos nuevamente. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse. La variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación.
Repetimos nuevamente para que no les quede ninguna duda. ¿En qué consiste la operacionalización de la variable? Conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales le indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Sin definición de variables no hay investigación. Las variables pueden ser definidas de dos formas, conceptual y operacional. Una definición conceptual trata la variable con otros términos. Si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si hablamos lo mismo. Una vez identificadas las variables, se pasa a su operacionalización. Esto servirá para elaborar las técnicas, entrevistas, encuestas, etc. En la clase de hoy voy a hacer los que me digan los conceptos de las variables que tienen. Les dejo un modelo de cuadro donde ustedes pueden hacer la operacionalización de las variables. Tienen una variable, escriben su variable. Por ejemplo, personas que más han sufrido el deslizamiento de la moneda. El indicador que tienen ahí, deslizamiento de la moneda en todo el país. Pregunta a quiénes van a ir dirigidas y el tipo de técnica. ¿Cuáles son las técnicas de investigación que ustedes conocen o los instrumentos de investigación que ustedes conocen? Marco teórico para su elaboración, que no lo van a entregar todavía. Oiga bien, no lo van a entregar todavía. Al marco teórico lo pueden oír muchas veces como marco teórico conceptual, marco teórico referencial, revisión de la literatura o fundamento teórico. Todos estos nombres son los mismos del marco teórico. Debe ser concreto y preciso, referirse específicamente al problema en cuestión, partiendo de lo general a lo particular. Cuando hablamos del general, lo que se conoce a nivel mundial para dejarlo caer en nuestro problema en sí. En este se insertan citas de resumen textuales que le dan cientificidad a su trabajo. Si no la llevan, no tiene ninguna cientificidad. No es un glosario de conceptos, no es copiado y pegado y ya lo hice. No es eso. Lee, si hay un resumen, un texto que les llama la atención, copia, lo referencian y analizan ustedes, como ya leyeron, hacen su propia redacción de lo que interpretan. Entonces, es importante recordar que la fuente de donde se tomó la teoría es de estricto cumplimiento, respetando el derecho de autor. Por eso se les dice que deben referenciarlo. ¿Qué deben de evitar? Primero, no pueden redactar marco teórico sin haber leído la fuente. No pueden copiar y pegar nada más. Tienen que hacer ustedes un resumen, tienen que hacer ustedes su redacción. No recurrir al parafraseo significa plagio, si solo copian y pegan. No emplear fuentes sin validez, es decir, que no se pueden meter a sitios de internet que no tengan una validez académica. Sobre todo deben de aprender a usar Google académico. En Google les aparece si es un video, si es un libro, si es una revista o si es todo lo que quieren ver dónde está su información. Deben de evitar usar Wikipedia o La Fácil, Mi Tarea, etc. Citar de teorías o escuelas o conceptos de autores con tendencias opuestas sin dar una explicación con qué intención se ha hecho. Citar teorías, datos de escuelas, etc. y no citar al autor.
unir párrafos como que fueran parches, sin coherencia uno con otro. Como me encontré unos trabajos que decía, ¿por dónde empiezan estos chavalos? No sé. Y eso tarda en uno en leer y estar revisando todo ese trabajo. Por favor, ya son casi licenciados. No pueden estar con esas dificultades. Construir párrafos cuyo contenido no tiene relación con el título o subtítulo correspondiente. Van a ir elaborando su cronograma de actividades, ya estamos en la sexta semana, ustedes pueden ir poniendo qué actividades hemos ido haciendo por semana, por mes, y detallando las fechas en que lo hicieron, para que ya lleven una secuencia lógica. E incluso pueden desarrollar todo el cronograma hasta finalizar en la fecha que ustedes deben de presentar su proyecto de investigación, que es en el periodo de exámenes parciales del tercer parcial. En el curso anterior ya les había realizado la definición de la variable. En este van a definir su muestra, van a conceptualizar y operacionalizar las variables, que es la primera parte para la construcción de los instrumentos. En el próximo encuentro veremos cómo se construyeron los instrumentos. No querramos correr cuando ni siquiera hemos empezado a gatear. Ahí tienen el material de apoyo para la operacionalización. Gracias. Espero que les haya servido el aporte que les estoy dando con esta video lectura y que todo sea éxito para todos y que salgamos